está que hay arriba, que hay abajo, que hay en cuanto a sus medios de identificación, que son los ligamentos del útero, ligamentos del ovario, ligamentos de las trompas de Falopio. En cuanto a la vagina, sus paredes, sus relaciones, y nada más, se acabó. Eso es todo. Por ahí que se acuerdan cómo tienen que dibujar el externo y ya está. Ahora, en cuanto a los órganos genitales masculinos, vamos a ver que ellos también tienen órganos internos y órganos externos. Vamos a entender que aquí tenemos los órganos o las glándulas, que son los testículos, son dos. Va a tener conductos deferentes, vesículas seminales, va a tener a la próstata que entra dentro de los órganos genitales masculinos, las glándulas vulvouretrales y el pene. En cuanto a los testículos, que son estas ovocitos, ¿no? Son dos formas ovaladas, pero ligeramente aplanadas, van a estar dentro de las bolsas escrotales, o sea, fuera de la pelvis. ¿Por qué? ¿Por qué? Pónganlos adentro. ¿Qué temperatura corporal manejamos normalmente nosotros? 37, ¿sí? Un poco menos, un poco más de 37.5 película. Por debajo de eso, un poquito ya de frío, de para abajo ya. Entonces, los testículos van a ser la zona donde se van a formar los espermatozoides, que son células vivas, ¿no es cierto? Y no se forman una vez al mes, ¿verdad? No se forma uno una vez al mes, se forman todo el tiempo, ¿sí? Entonces necesitan una temperatura que no suba por encima de 37, ¿sí? Si empieza a subir la temperatura por encima de 37.5, 38, 39 o 40, empiezan a morir, ¿sí? Se van muriendo. Si mientras más tiempo pase el niño, por ejemplo, que tiene los testículos mucho más pegados al cuerpo que los adultos, ¿sí? Pues han visto, los bebés todavía tienen el testículo bien pegadito arriba, y peor, todavía no ha descendido, ¿no? Porque tiene un proceso de descenso a través del conducto terminal. Entonces, si permanece más tiempo a temperaturas más altas, más fácilmente esos niños que han tenido periodos de fiebre que no han sido controlados, más probabilidad de tener azoospermia de ganas, o sea, de que no tengan producción de espermatozoides. Después a los niños pequeños, chiquitos, varones, rápidamente baja la en el baño. ¿Cuánto pesa? Pesa poquito, 20 gramos. ¿Cuánto mide? 4 por 3 por 2. Tiene caras laterales, caras mediales, un borde anterior, un borde posterior. El borde posterior es el que va a estar unido a un folículo o cordón espermático y donde va a descansar el epidídimo, ¿sí? Que es este sitio donde va a conducir y va a terminar de formar los espermatozoides. Va a tener un extremo superior que es el que está ligado a lo que corresponde al apéndice del testículo o del mono orgánico, y el inferior que es el ligamento escrotal. Los testículos, que son estos receptáculos, ovocitos, ¿no? Que tienen los órganos masculinos, tiene bastantes formas, tiene capas, ¿sí? Va a tener capas. Dentro de las capas del testículo, tiene 7 capas. ¿Sí? No, voy a preguntar las capas del testículo, de adentro para afuera, de afuera para adentro, de adentro. Vamos a tener que el testículo izquierdo está también ligeramente más abajo que el derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Constitución anatómica y protocuerpo. El conito del lado izquierdo tiene menos asas intestinales que el lado derecho, ¿no es cierto? Que sigue un poco más rápido. Vamos a tener que tiene dentro de su constitución un apéndice testicular que identifica la zona superior, que es el apéndice de Morgani, que es el remanente del conducto del Müller en el periodo embrionario, y luego también tiene el apéndice primario, que es el remanente inventario del conducto de Mesodermo. Dentro de su constitución también va a tener esos apéndices, ¿no? Pequeñas
acuerdan cuando vimos en el intestino grueso, sus bolsitas, ¿sí? Tienen diferentes apéndices. En cuanto a la estructura interna del testículo, vamos a ver que tiene lobulillos, ¿sí? Lobulillos testiculares, que en su conjunto van a formar entre 200 a 300 lobulillos, y cada uno de esos lobulillos se encarga de la formación de un espermatozoide, ¿sí? Entonces, cuando se crean espermatozoides, va a estar cada lobulillo, cada lobulito va a estar rodeado por una túnica albuginia, ¿sí? Y luego esta va a formar esta red y va a formar una túnica completa, ¿sí? La capa más interna que le da la forma, túnica albuginia, es la primera capa, ¿okay? Esta túnica albuginia penetra por el borde posterior del testículo hacia lo que corresponde al cuerpo de Kilmer, dividiendo el parénquima en todos estos lobulillos. Después de que se forma el lobulito testicular, que es chiquitito, va a formar de 2 a 3 túbulos seminíferos. Estos 2 o 3 túbulos seminíferos se van a juntar y van a formar, pues viene de acá para acá, van a formar los túbulos contorneados rectos. Luego va a formar esta red testicular, ¿sí? Toda esta red testicular, que es el mediastino testicular o cuerpo de Kilmer. De ahí va a formar hacia al conducto deferente. Del conducto deferente se va a ir al conducto eyaculador, y del conducto eyaculador se va a ir a la uretra. En el transcurso de estos dos hay esta otra estructura que ya no le pertenece al testículo, pero que se llama epidídimo, ¿sí? El epidídimo está pegadito a la cabeza o a la parte posterior del testículo, que es simplemente la zona donde terminan de madurar los espermatozoides. Se crean, pasa toda esta red testicular de Kilmer y llegan a los conductillos eferentes testiculares y pasan al epidídimo. El epidídimo, creo que tengo una diapositiva, igual, tiene una cabeza, tiene una cola, y luego ya viene el conducto contorneado distal y el conducto deferente, ¿sí? En el intermedio del conducto deferente y el testículo está el epidídimo con todas sus porciones. Ojo, les acabo de dar todo el recorrido que hizo el espermatozoide, ¿sí? Para que se pregunten. Digo, el recorrido del espermatozoide hasta la salida del glande, no va a decir hasta las trompas de calor, ¿no? Hasta el recorrido hasta que llega al glande. Tienen que decir que el espermatozoide se crea en el lobulillo testicular, que tiene que pasar a los túbulos seminíferos, que tiene que pasar a los túbulos contorneados rectos, que tiene que pasar a la red testicular o corpúsculo de Kilmer, que tiene que pasar el conducto eferente o conducto deferente, que tiene que pasar al epidídimo, al conducto deferente, al conducto eyaculador y de ahí a la uretra. En la uretra pasa 3 porciones: uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa, y se apertura en la cabeza o glande. Se acabó. ¿Dónde termine? ¿Para qué lado termine el resto de los movimientos? No me interesa. Ok, en cuanto a su estructura, dijimos que tenía una túnica albuginia que tapiza el parénquima del
y rectos. ¿Sí? Primero seminíferos contorneados, rectos, y de ahí recién sale a la red testicular de Gilmore. Luego sale a los túbulos eferentes, ¿sí? Luego los contorneados distales, el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola, y sale hacia el conducto eferente. Esto ya no lo voy a repetir porque es lo mismo que acabo de decir hace un momento. En cuanto a los límites de los folículo espermático, que ya les he hecho toda la red que sale, vamos a tener desde el conducto deferente, salen en conjunto. Acuérdense que hemos visto conducto inguinal, ¿sí? Y les dije que el conducto inguinal simplemente llegaba al cordón espermático en el caso de los hombres y al ligamento ovárico, superior redondo en el caso de las mujeres, ¿sí? Entonces, el cordón espermático permite que de lo que está fuera en el escroto introduzca a la pelvis, a los espermatozoides, en ese recorrido del cordón espermático, en el conducto espermático, se vaya detrás de la vejiga, pase las glándulas seminíferas, ¿sí? Y se meta ¿a dónde tiene que salir? A la vejiga, ¿sí? A la próstata, pasa a la próstata y forma la uretra, ¿sí? Tiene que hacer todo un recorrido largo desde afuera e introducirse para volver a salir. Entonces, este cordón espermático o fonículo espermático hace todo ese trayecto, ¿no? Acá está afuera, pasa canal inguinal y termina a nivel de la próstata, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a conformar, dijimos, este cordón espermático? El conducto deferente, arterias diferenciales, venas diferenciales, los linfáticos diferenciales y los nervios testiculares. Pues pasa el cordón espermático, perdón, el conducto deferente junto con todo su paquete vástulo nervioso y linfático. ¿Okay? Va a ir desde el borde posterior del testículo, o sea, desde el epidídimo, termina el epidídimo y comienza el conducto deferente y pasa hasta el anillo inguinal profundo. Acá están las capas de nuestro bendito testículo, creo que tengo una más grande. Entonces, la capa más externa es la piel. Capa más externa, la piel del, ¿qué es esto? Escroto. La piel del escroto. Luego sigue la capa muscular o músculo con túnica, con su túnica. Primero viene túnica dartos, músculo, túnica o músculo dartos. Luego viene el tejido celular subcutáneo, luego sigue la túnica espermática externa, el músculo cremáster con su túnica, luego la túnica espermática interna y luego lo más interno pegado al testículo, la túnica vaginal. ¿Sí? La túnica vaginal se divide en dos ciclos, ¿sí? Es la túnica vaginal. El epidídimo, que dijimos que era esta cosita que tiene encima de la cabeza y la parte posterior del testículo, tenía una cabeza, que es el apéndice ependimario, que tiene sus glándulas orales, su túnica vaginal, sus conos deferentes que no me interesan, ustedes me dicen solamente cabeza, cuerpo y cola. ¿Okay? Cabeza, cuerpo y cola. En el cuerpo, igual, tiene su hoja visceral, su hoja rectal, la cola es chiquitita, de 3 a 4 milímetros, y va a estar cubierta por la túnica bikini, que era la túnica parecida a lo que es el montanero. Arterias del epidídimo son ramas que nacen de la arteria testicular, de la arteria del conducto deferente y de la arteria cremastérica. ¿Okay? Ustedes, cabeza, cuerpo y cola. Listo, acá están sus medidas envolturas del testículo, más grande. Piel del escroto, túnica dartos,
túnica espermática interna y la túnica vaginal, que tiene dos hojas, parietal y visceral. ¿Se acordarán? 7 capas. Piel del escroto, túnica, dardos, fase espermática externa, músculo cremástico con fascia, fase espermática interna y túnica vaginal. 7 capas. Eso no me interesa. Aquí se ve más bonito. Toda la red de los lobulillos circulares, la folículo de Gilmore y Rosbell. El conducto deferente, que es lo que sigue después de la cola del epidídimo, dijimos que atraviesa y sale el cordón junto con todo su aparato vasculonervioso a través del cordón inguinal o conducto inguinal y se introduce después del orificio inguinal interno hacia la pelvis. ¿Okay? Una vez que ingresa, ¿sí? Pasa el conducto del orificio, se va a entrar de la vejiga, pasa las glándulas seminíferas, los conductos eyaculadores de las glándulas seminíferas y se va hacia la próstata. Y ahí termina el conducto deferente. Para posterior de la vejiga, próstata, vesículas seminales, ahí viene el conducto deferente y se pasa para este lado. ¿Eso no acá que son? Uréteres. Acuérdense que los uréteres se insertaban después de esto de acá que vendría a ser el conducto deferente. ¿Sí? Este es el conducto deferente, uréteres. Entonces, la vesícula seminal, que son estas glándulas que están en la parte superior de la próstata, atrás de la vejiga, van a estar laterales al conducto deferente, ¿sí? Vienen lateralmente a estas, entre el fondo de la vejiga y la pared anterior del recto. ¿Okay? Es un túbulo, como se ve ahí, sinuoso, lleno como unas calaveritas, y al desplegar, o sea, si lo sacamos y lo estiramos, puede medir 12 centímetros. Puede, pero como está abusado y está así, mide de 5 por 2 por 3. ¿Sí? Si lo estiramos, vamos a tener que la extremidad superior va a estar cubierto por peritoneo y la cavidad inferior va directamente a unirse con el conducto excretor de la vesícula seminal para formar parte del conducto eyaculador. El conducto excretor, como acabo de decir, se une con el conducto deferente de línea del testículo y forman el conducto eyaculador, que mide más o menos 2 centímetros y se abre directamente al colículo seminal de la uretra prostática, ¿no es cierto? A donde acá ya viene la uretra prostática, y a través de la base del colículo seminal se abre un conducto, lo cual no quiere decir, y es un uso fisiológico, que durante la erección del pene no sale líquido. Ese líquido que sale es líquido seminal, de estas vesículas seminales, ¿sí? Y de ahí recién, después de la vesícula del líquido seminal, sale recién el esperma. ¿Sí? ¿Qué arterias van a irrigar? La arteria vesical inferior y van a también de la rectal. Luego tenemos la próstata, bendita próstata, que también es la de más alta incidencia de cáncer de hombres, ¿sí? El cáncer de próstata. Es un órgano glandular, ¿sí? Ya que segrega estimulantes para los espermatozoides, ¿sí? O sea, no es que se esté por gusto, ayuda también al proceso de maduración de los espermatozoides. También es un órgano muscular que impide la micción durante el proceso eyaculatorio, ¿sí? Por eso es que les decía que no hay mezcla de orina con semen, ¿sí? Porque una vez que hay proceso eyaculatorio, comprime a la parte superior, al esfínter que viene de la vejiga. ¿Sí? Entonces, su ubicación debajo de la vejiga, delante del recto y detrás de la sínfisis del pubis va a tener igual porciones. Tiene una base, tiene un ápice y tiene una cara anterior y una cara posterior. El ápice está directamente hacia lo que corresponde al diafragma urogenital,
va a estar rodeado por tejido igual conjuntivo. Vamos a tener aquí una porción que se llama el venum montano. ¿Okay? Eso está en la pared posterior de aquí. La pared posterior de la pared anterior rodea la uretra. Entonces, el venum montano, vamos a tener que en esta zona del venum montano, a sus costados, va a estar la desembocadura del conducto eyaculador y va a permitir que se divida la glándula prostática en lóbulos, el lóbulo lateral y el lóbulo posterior. Luego tenemos al siguiente órgano, que es el pene, que es el órgano copulador masculino, que va a estar formado por tejido cavernoso o eréctil. Vamos a tener que va a estar formado por tejido fibroelástico y fibroso muscular-lineal. Va a tener las cavernas, que va a estar dos, dijimos, ¿no es cierto? Tejidos, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Esos cuerpos cavernosos, ¿no?, van a estar libres, por decirlo así, en el proceso no eréctil, en la relajación, que en el proceso de erección, ¿no?, con todo el estímulo, con los diferentes tipos de respuestas nerviosas, se empieza a llenar de sangre y produce modificación en la anatomía de este pene y produce la erección. Entonces, los cuerpos cavernosos son los que se llenan de sangre, ¿okay? Son los que se llenan de sangre. En cuanto a sus partes, va a tener la porción más externa, que es la llamada cabeza o glande, que está cubierta por una capa de tejido que se llama el prepucio, ¿no?, que en los niños chiquitos es lo que a veces se fibrosa y no permite la salida de la cabeza del pene, y eso lo tienen que cortar, lo que conocen como, ¿cómo se llama los hombres que les cortan? Los judíos. Circuncisión. La circuncisión es que cortan esta telita que cubre la cabeza del cráneo. Dijimos que teníamos dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Acá en este corte transversal del pene vemos, ¿no?, los dos cuerpos esponjosos grandes llenos de arterias, arteriolas, y un cuerpo esponjoso en el medio de esos dos, que por el medio transita la uretra esponjosa. Esos cuerpos cavernosos tienen formas cilíndricas con los extremos ligeramente más agudos, como se ve en el final, y el extremo posterior, que va a dar hacia la raíz del pene. ¿Okay? Vamos a ver que la raíz del pene está conformada por estos músculos de la región perineal. En su cara superior vamos a ver que forma un surco entre los dos, para donde va la arteria dorsal del pene, que es la arteria que podemos tocar, el pulso peniano. El cuerpo esponjoso, que va a estar debajo de los dos cavernosos, que ya dije está atravesado por la uretra. Vamos a ver que la diferencia se va a ir engrosando en el extremo anterior y a nivel de se va a aperturar en la cabeza del glande. ¿Sí? El glande, que es esta última porción, vemos cómo la uretra se termina abriendo, ¿sí?, se termina abriendo al orificio externo de la uretra hacia la fosa navicular, que es esa porción triangular que tenemos en la parte superior, esta acá, ¿okay?, la fosa navicular, y el prepucio, que es esta telita que recuerdo les dije, que es la piel excelente del pene, que va a tapar el glande. Tiene forma como de pliegue de la base, fijada hacia la base del glande, y va a tener un frenillo, ¿sí?, que es el frenillo del prepucio. Entonces ustedes jalan la piel, ¿no?, tiene un tope, ¿sí?, un tope que es el frenillo del prepucio. Van a ver también, así como tenemos las glándulas de Bartolini y las glándulas sebáceas, en el caso del hombre también tiene glándulas prepuciales que van a producir el esmegma, ¿sí?, que igual, son glándulas serosas, ¿sí?, que están alrededor de la corona del pene y en la parte inferior de la hoja del prepucio. Tenemos en todo su trayecto las glándulas de Cooper, que son como pequeños guisantitos, ¿sí?,
a nivel, se logra ver, ¿no? Estos de acá, que están a nivel del piso pélvico del diafragma urogenital y van a permitir también segregar líquido viscoso durante constantemente, como en la lubricación de las mujeres con las glándulas sebáceas y de Bartolini y las glándulas vaginales. En el caso de las glándulas de Cooper, permite la lubricación de toda la uretra. La uretra masculina, no la voy a repetir porque la acabo de hacer en el canal, pero si tienen que probar, tiene 3 porciones: una prostática, una membranosa y una esponjosa. La membranosa, igual que es pequeña, pero tiene relación con las glándulas de Cooper. Y la esponjosa, ¿no? Que tiene igual sus 2 segmentos, porque acuérdense que tiene una porción pélvica y una porción extrapélvica. Los medios de fijación de esta zona de la uretra esponjosa en la curvatura posterior va a estar dado por el ligamento pubo prostático, el diafragma urogenital y el ligamento suspensorio del pene.